Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Grande eres tú eres digno de adorar. Grande eres tú, mi alma te bendecirá. Oh, te adoraré y te exaltaré. Te adoraré, te exaltaré. Grande eres tú eres digno de adorar. Grande eres tú, mi alma te bendecirá. Oh, te adoraré, te exaltaré, te adoraré, te exaltaré. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Es un privilegio el poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Me gozo poder, ¿verdad?, tener este privilegio. Y quiero que oremos antes de comenzar la palabra que Dios trae en esta tarde.
Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por un día más. Gracias por este hermoso privilegio. Gracias por cada oyente, Señor. Gracias por todo aquel que está conectado viendo este mensaje, Señor, escuchando esta palabra. Señor, te pido que sea de edificación a sus vidas. Padre, que seas tú usándome como instrumento tuyo, Señor. Que seas tú usando mi boca como un instrumento para llevar tu palabra a cada hogar, a cada vida. Padre, bendecimos este momento, bendigo esta palabra, que seas tú hablando, Señor. Llénanos de tu poder, de tu unción, que tu Espíritu Santo sea en esta hora el que nos dirija, Señor. Gracias, Padre, bendigo tu nombre, bendigo, Señor, este ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Creo que muchos hemos, ¿verdad?, en algún momento de nuestra vida aprendido, ¿verdad?, a orar siempre, en todo momento. Yo creo que siempre ha venido alguien a nosotros y nos ha dicho, hermana, fíjese que estoy pasando una prueba, hermana, fíjese que estoy pasando una necesidad, fíjese que estoy en aflicción, ¿qué puedo hacer? Me siento agobiada, no sé qué hacer. Y uno únicamente tiene la palabra, ¿verdad?, en la boca, y da palabra y le dice, ore, agárrese del Señor, ore. Pero ¿a cuántos nos han dado una respuesta diciéndonos, pero es que yo oro y creo que el Señor no me contesta? Ya me cansé de orarle al Señor y no me contesta, no quiere responder mis oraciones. Y pienso que esa es la respuesta de muchas personas. No solo una persona, son muchas las personas que dicen, ya me cansé de orar, el Señor no quiere responder mi oración. Es que yo siento que Dios no responde mis oraciones. Porque muchas veces nos cansamos de pedir. Muchas veces nos cansamos porque queremos que el Señor nos conteste inmediatamente. Pero a veces no entendemos por qué Dios no responde de inmediato, por qué Dios no acude de inmediato a nuestras peticiones. Y eso es porque no nos damos cuenta que muchas de esas peticiones muchas veces no nos convienen. No es el tiempo quizá de que el Señor nos dé lo que pedimos, o quizá lo que estamos pidiendo no nos conviene realmente. Y por tal razón Dios no quiere escucharla. Pero ¿quién puede conocer la mente de Dios? Cuán insondables son sus juicios, dice la palabra en Romanos 11:33, y cuán inescrutables sus caminos. Decía un pastor recientemente en la radio, yo escuchaba el otro día y decía, cuánto le agradezco a Dios que no haya contestado tanta petición alocada que yo le hice. Hoy, después de 30 años, que veo las novias con las que pude haberme casado, le digo, gracias, Señor, porque no me diste lo que yo te pedí. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, gracias, Señor, porque no me diste ese trabajo? Gracias, Señor, porque no me diste esa casa. Gracias, Señor, porque no permitiste que comprara ese carro. Muchas veces, ¿verdad?, damos gracias a Dios porque no permitió que tuviéramos lo que nosotros le pedíamos. Quizás sin entender por qué. Pero Habacuc dice en el capítulo 3, en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. El profeta Habacuc hace esta declaración al final de su libro, cuando después de cuestionar a Dios por no intervenir directamente contra la violencia, contra la maldad, contra la idolatría y el injusto proceder de los hombres contra los que él considera justos en el pueblo de Israel, sino que más bien Dios le da una visión en que el poderoso rey de los caldeos o babilónicos manda su ejército contra Israel y los destruyen. Habacuc dice en el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí.
si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Dios le había dicho también, aunque la visión tardara un poco, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le da la visión y se la confirma. Habacuc no entiende cómo un Dios tan bueno, en lugar de corregir a su pueblo directamente, manda a un ejército enemigo para que lo destruya. No entiende Habacuc de esa parte, ¿verdad? Y eso es lo que millones de personas que no conocen a Dios todavía cuestionan, cuando Dios hace cosas que ellos no entienden porque creen que los pensamientos de Dios son iguales a los de ellos. Muchas veces no entendemos por qué Dios actúa de esa forma. Muchas veces cuestionamos a Dios porque no hace las cosas o no responde las cosas como nosotros queremos que las responda. Es como la historia de un hombre que él y su familia dependían únicamente de una vaca lechera que tenían. Eran tan pobres que solamente tenían esa vaca lechera. Lo único que hacían era cuidar a aquella vaca, porque de la venta de la leche, todos ellos tenían algo para comer todos los días. Entonces ellos se dedicaban a cuidar a aquella vaca. Un día alguien le pidió ayuda por ellos a un sabio, y el sabio le dijo, ¿en verdad quieres ayudarles? Sí, le dijo, mátales la vaca. O no, dijo ese hombre, ¿por qué voy a matarles la vaca? Eso sería tan cruel, porque es lo único que ellos tienen para vivir. El sabio le dijo, tú no entiendes, mata la vaca y ya verás lo que pasa con ellos. El día que ellos encontraron la vaca muerta, aquella familia sufrió mucho, pero luego el esposo tuvo que conseguir un trabajo en la ciudad, la esposa se dedicó a lavar ropa ajena y cada quien buscó, ¿verdad?, la manera de trabajar. Y las cosas fueron mejorando para ellos. ¿Ves?, dijo el sabio, cómo a la larga todo se arregla. Muchas veces el hombre cuestiona a Dios. ¿Por qué Dios no actúa y termina con la maldad del mundo? Otras veces el hombre se pregunta, ¿por qué Dios permite que el diablo opere en el mundo? ¿Por qué no lo destruye si Él tiene el poder para destruir al diablo? ¿Y por qué no destruye de una vez al diablo para que no haga tanta maldad en el mundo? El hombre quiere que Dios actúe en la forma que el hombre piensa, mas la visión del hombre es limitada a su propio razonamiento. Dios nos dice en su palabra, en Isaías 55:8, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos. Si Dios decidiera terminar con todos los malos en la tierra, no quedaría nadie vivo, porque dice la palabra también en Romanos 3:10 que no hay ni uno bueno en este mundo. En el tiempo de Moisés, Dios estableció leyes muy pesadas, diríamos, muy duras para el pueblo de Israel. Por ejemplo, muerte por muerte, ojo por ojo, ¿verdad? Mano a mano, mano por mano. Eso lo vemos en Éxodo 21, en el versículo 23, donde Dios estableció esas leyes bien duras para el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, eso no fue suficiente para que el pueblo cambiara. Jesús, sin embargo, nos dice que cuando alguien nos agreda, que pongamos la otra mejilla, ¿verdad? Muchas veces decimos, pero es bien difícil, ¿verdad?, que alguien nos haga daño y nosotros recibirlo, ¿verdad?, con paciencia, o que alguien nos insulte y nosotros quedarnos callados. Eso es poner la otra mejilla, y es algo que el Señor nos pidió. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer, ¿verdad?, porque Él lo dijo, que debemos de poner la otra mejilla. Y dice también que el hombre solo se logra conocer bien por su fruto. La palabra dice, por sus frutos lo conoceréis. Y habrá que esperar hasta el final de la siega para saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Mientras tanto, aunque el Señor nos habló por medio del apóstol Pablo y dijo que la lucha del hombre no es contra el hombre, sino dice que es contra potestades, contra principados y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros no lo hemos entendido. Nos ha costado entender esa parte, y aún después de más de 2000 años estamos, ¿verdad?,
siempre inventando nuevas y poderosas armas para destruirnos unos a otros. Y no nos damos cuenta que con este actuar, con esta situación, el único que sale beneficiado es el diablo. Él es el único, ¿verdad?, que sale beneficiado. Habacuc le pregunta a Dios y Dios le responde. Entonces Habacuc se da cuenta de su error y entiende que aunque no entendamos lo que Dios hace, Él no deja de ser Dios. En otro ejemplo, nosotros no alcanzamos a entender enteramente por qué Dios le da permiso al diablo para atormentar y hacer sufrir a un hombre tan bueno, a un hombre tan justo y recto como Job. Muchos nos hemos preguntado eso. ¿Por qué Dios permitió que el diablo hiciera añijos con Job? ¿Por qué Dios permitió que el diablo molestara tanto, verdad, que hiciera pasar por situaciones difíciles a Job? Ni tampoco entendemos por qué Dios no le quitó el aguijón a Pablo. Pablo se quejaba, ¿verdad?, de tener un aguijón. Ni por qué Dios permitió que su único hijo viniera a morir en la cruz por toda la humanidad. Todo eso nos hemos preguntado, ¿por qué Dios? Nosotros tampoco entendemos por qué hay gente mala que muere de vieja y gente joven que muere de cáncer, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué murió? Era tan joven. ¿Y por qué aquel que anda haciendo maldades dura tanto? ¿Verdad? Nos preguntamos, no entendemos ese tipo de cosas. ¿Por qué cosas malas le suceden a la gente buena? ¿Y por qué los malos, verdad, tienen éxito y prosperan tanto? Nosotros no entendemos porque no tenemos la mente de Dios. Sin embargo, todo tiene una razón de ser. Pues Dios hace todas las cosas perfectas, aunque nosotros no lo entendamos. La única forma de entender a Dios es vivir en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar, es el que nos va a conducir a toda verdad. En el libro de la vida nosotros solo somos los capítulos y los versículos, pero el que lo sabe todo es el que lo escribe. Solo Dios, que fue el que escribió, es el que entiende todo eso y sabe todo eso. Es fácil creer en Dios cuando las cosas andan bien, cuando todo está bien, cuando tenemos buena salud, cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos una buena familia, cuando todo va bien, es fácil creer en el Señor. Pero hay quienes dejan de creer cuando vienen los problemas y agobian su vida. Hay momentos en que el problema o la enfermedad nos agobian y que parecen ser mayores que todo el mundo. El que está deprimido solamente ve un túnel oscuro. El que está enfermo le parece que esa enfermedad es mayor que todo. El que está deprimido, ¿verdad?, está solo metido en su situación. El que tiene un dolor está concentrado, toda su atención está en ese dolor que lo agobia. Pero es allí donde Dios quiere que también nosotros le demos la gloria. Es ahí donde Él también quiere que nosotros lo alabemos. Es ahí donde Él quiere que nosotros le demos gracias, porque nada pasa ni nada se mueve sin la voluntad de Dios. Hace 16 años mi hermana fue diagnosticada de una enfermedad que la afectó mucho. Ella siempre había sido una mujer muy saludable, una mujer de un espíritu fuerte, y también asistía con sus hijas pequeñas a la iglesia. Yo tenía la fe y la esperanza de que mi hermana iba a recuperarse y la mantuve en oración por varias semanas, pero mi hermana murió. Eso no era lo que yo esperaba, eso no era lo que yo le pedía al Señor, eso no era lo que yo le oraba al Señor. Yo le oraba que ella saliera de aquella enfermedad, yo le oraba que ella se recuperara. Yo quería que el Señor la pusiera de pie nuevamente, ¿verdad? Yo quería que ella pudiera ver sus hijas crecer. Y muchas veces pedimos cosas que esperamos que el Señor nos las responda, y quizá el Señor sabe por qué pasan las cosas. Y yo entendí que esa fue la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta, y eso me bastó. Porque yo sé que aunque estemos separados por un tiempo de ella, algún día yo le veré. Algún día tendremos el tiempo para estar nuevamente juntas. Y es posible que otros familiares quizás estuvieran pidiendo igual, ¿verdad?, por su recuperación.
pero ellos no entendieron que esa era la voluntad de Dios, y en lugar de seguir perseverando, muchos se apartaron, quizás, ¿verdad?, se fueron de la iglesia donde asistían, creyendo que Dios no escuchó sus ruegos y sus oraciones. Hay veces que quisiéramos que Dios se presentara directamente a resolver nuestra situación. Hay veces que quisiéramos que Dios se presentara directamente a contestar nuestras peticiones, pero aunque Él puede hacerlo, no lo hará. Mas sin embargo, Él te enviará la ayuda que tú necesites de la manera que tú menos lo esperas. Muchas veces el Señor nos sorprende porque nosotros queremos en el tiempo nuestro, pero es en el tiempo realmente de Dios. Muchas veces queremos que el Señor nos responda inmediatamente al terminar la oración, pero es en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es el perfecto. Muchas veces nosotros queremos que la respuesta sea instantánea, pero el Señor sabe en qué tiempo lo hará, cuál es el verdadero motivo por qué no nos responde nuestras oraciones, cuál es el verdadero motivo por qué Dios no actúa cuando nosotros se lo solicitamos. Debemos de aprender a entender el tiempo en el que Él opera. Por eso debemos ser sensibles a su presencia o a la forma en que Él quiere ayudarnos. Por otro lado, nuestra vida puede ser un caos o puede ser un viaje apacible con viento suave si aprendemos a vivir bajo la voluntad de Dios. El pueblo de Israel sufrió por su rebeldía y desobediencia. Dios nunca quiso que sufrieran, pero ellos mismos provocaron la ira de Dios. No provoquemos la ira de Dios. Dios es el único que tiene la visión completa de todo lo que pasa en nuestras vidas, pero no es Él responsable de nuestras buenas o malas acciones. Nosotros somos los responsables de las acciones que hacemos. Nosotros somos los responsables de nuestras acciones, de nuestras actitudes. Si tú cuestionas a Dios, Él te dirá: si tú no me entiendes, cállate y espera. Como dice Habacuc, ¿verdad? Aprendamos a permanecer esperando. Hay que aprender a esperar. Sobre todo tenemos que recordar que Dios es santo, que Dios es soberano, que Él tiene el control de todo. Habacuc nos muestra la postura del justo, la confianza en Dios, la seguridad en Dios, la estabilidad alrededor de Dios. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces somos nosotros los responsables de las buenas o malas acciones en nuestra vida. El hombre tiene una responsabilidad de mayordomía sobre la tierra. Dios le dio la capacidad al hombre de decidir lo que hace, pero él tiene que saber también que cuanto mayor es el privilegio, mayor es su responsabilidad ante Dios. Aprendamos a permanecer, ¿verdad?, creyendo. Aprendamos a esperar en el tiempo del Señor. Aprendamos que el Señor actúa en el momento justo. Habrá un tiempo en nuestras vidas donde la higuera no florezca, como dice Habacuc, pero eso no quiere decir que Dios no está con usted. No todo el tiempo tiene que ser abundancia o de prosperidad. No todo el tiempo tiene que ser, ¿verdad?, de grandes proyectos, de bendiciones. Hay tiempos, ¿verdad?, buenos, hay tiempos malos, hay bajos, hay tiempos altos, tiempos bajos. Hay tiempos de vacas flacas, tiempos de vacas gordas, y nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor y a gozarnos, como decía el apóstol Pablo, estar enseñados para cuando hay, para cuando no hay, ¿verdad? Estar enseñados a gozarnos cuando hay abundancia y a gozarnos cuando haya escasez, a gozarnos, ¿verdad?, con todo lo que Dios permite en nuestras vidas, con todo lo que Dios nos provee, a no estar cuestionando la voluntad de Dios, sino aprender a que la voluntad de Dios es la perfecta. Y la esencia de este mensaje es no cuestionar a Dios, sino creer en Dios. Que lo que Él permita, que lo que Él haga, eso será lo mejor. Que siempre lo que el Señor permita, eso será lo mejor. Aprender a decirle: Señor, gracias porque no me diste esto que yo te pedí. Aprender a decirle: gracias porque me diste lo que yo te pedí, porque ese era el tiempo.
Ese era el tiempo, ¿verdad?, en el que el Señor quería que nosotros obtuviéramos eso que pedíamos. Tenemos que aprender a vivir por fe, aun cuando lo que aconteza nos duela, aun cuando lo que acontece nos hiera, aun cuando no podamos hacer nada, cuando Dios está obrando, es mejor permanecer callado, es mejor estar en silencio. Las reglas de Dios para nuestra vida son claras y sencillas y dice, si tú me obedeces, yo te sirvo. Aunque la higuera no florezca, tú sigue orando. Aunque la higuera no florezca, tú sigue adorando al Señor. Aunque la higuera no florezca, tú sigue alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Aunque la higuera no florezca, tú sigues fiel en la iglesia. Aunque la higuera no florezca, tú sigues siendo un buen padre, tú sigues siendo un buen esposo, tú sigues siendo un buen hijo, un buen hermano. Aunque la higuera no florezca, ayuda a tus pastores. Aunque la higuera no florezca, sigue confiando en el Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Amén.